Buenas tardes, esta es la presentación de la práctica número 2 que realizamos. Se realizó la práctica 3 del libro que se nos propuso. Vamos a dar una pequeña introducción sobre los transistores de unión bipolar, que primeramente se llaman BJT por sus siglas en inglés. Son fundamentales en la electrónica, ¿no? Para esta práctica se va a utilizar el transistor NPN BC, BC547. Normalmente tiene una beta, como lo veremos más adelante, de 100 a 800. ¿Qué significa eso? Que tenemos un rango para las betas y ese rango va a ser importante a la hora de hacer algunos cálculos. Más adelante lo voy a notar, pero el profesor Salinas nos comentó que teníamos que utilizar el promedio geométrico para poder hacer los cálculos y eso es lo que se hizo. Es un componente de propósito general para aplicaciones de pequeñas señales. Tiene un rango de hasta 45 volts de entrada. Y vamos a estar realizando pruebas sobre los siguientes tres tipos de polarizaciones. Primero, el básico, o también llamado fijo, circuito de polarización fijo, el circuito de polarización por división de voltaje y de retroalimentación. Ok, en esto este es el datasheet que se nos da con el BC 547 y esta es una tabla de los circuitos que vamos a estar realizando. Para el cálculo, dado que ya no queda más tiempo, se va a estar realizando sobre este mismo y vamos a estar señalando aquí cómo se están haciendo las mediciones para los cálculos, ¿vale? Primero, se nos pide construir el circuito de polarización fija, donde hallaremos mediciones en el colector emisor de voltaje a tierra y la corriente. Ahora, la práctica nos pide que nosotros hagamos mediciones de dos maneras, a 20 grados Celsius y a 50 grados Celsius. Como no tenemos un dispositivo para medir la temperatura y no conocemos qué temperatura puede alcanzar 50 grados Celsius, cuando hagamos mención de los cálculos o de las mediciones que se realizan a 50 grados Celsius, lo vamos a estar haciendo las mediciones con un encendedor, como vamos a poder ver aquí más adelante. Entonces, cuando ya hayamos armado el circuito básico de polarización, vamos a primeramente hacer las mediciones sobre el voltaje de la base. El voltaje de la base va a ser la patita de en medio del transistor y conectado a tierra. Y vemos la variación de las dos voltajes. En la primera dice 0.6 volts. En la primera es 0.69 volts y la segunda es 0.6 volts. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje está bajando, la cantidad de corriente debería de estar subiendo, ¿no? Vamos a ver que el voltaje del colector emisor aumenta, como podemos notar. Y como dije, la corriente debería de estar subiendo, ¿no? Porque si el voltaje disminuye, debería de estar aumentando. Y aquí vemos que dice 13.1 y 13.2. Y vamos a obtener la siguiente tabla, donde aquí son las temperaturas de 20 y estas son las temperaturas de 50. Y repito que 50 es del encendedor y son los voltajes que hemos tenido. El delta en porcentaje, eso quiere decir que vamos a estar calculando el valor de abajo menos el valor de arriba sobre el valor de arriba. Ese es el delta en porcentaje, ¿vale? Aquí podemos ver que disminuyó y aumentó. Tiene un delta positivo. Ahora nos pide que realicemos el circuito de polarización por división de voltaje y hacer unas mediciones. En el voltaje colector podemos ver que baja de 11.44 a 10.80. Ahora, el voltaje del emisor va a subir de 0.7 a 1.26. Eso quiere decir que está encontrando más resistencia emitiendo el voltaje. El voltaje colector emisor va a bajar de 10.73 a 9.69 y finalmente la corriente del colector debería de estar subiendo de 2 miliamperes a 3 miliamperes. Ahora, aquí hay una cuestión que con este circuito nosotros buscábamos parecernos al cálculo teórico que se nos presentó en clase. La única variancia que debemos de encontrar aquí es que
no debería de ser así. Más adelante voy a explicarlo por qué, porque los cálculos teóricos implican que debería ser otro valor, pero ese valor que encontramos es diferente, se basa directamente en la beta utilizada. Más adelante en los cálculos voy a estar explicando por qué, pero la beta aquí es diferente y el valor debería ser más alto. Esta es la tabla que se nos ha arrojado. Y ahora para el circuito 3 se nos pide hacer el mismo, el mismo circuito. La única diferencia es que se nos pidió que aumentáramos la resistencia del colector en un 20%. Como no se puede aumentar en un 20%, decidimos optar por cambiar la resistencia de 280, que es la resistencia del colector, por una del 330, para notar los cambios en la resistencia del colector, ¿vale? Y las mediciones fueron las siguientes. Podemos ver que son muy parecidas, únicamente que en el primero está encontrando menos resistencia a la hora de entrar y este está bajando. Entonces, estas son las corrientes que hemos estado midiendo. Y aquí podemos ver que pasa de 2 miliamperes a 3.8, ¿vale? También hay que aclarar que como la fuente de calor no es homogénea, por así decirlo, no puedes calentar equivalentemente todo el circuito, porque tendrías que estar posicionando la llama del encendedor en todo el circuito y eso quemaría los circuitos. La variación con respecto a mis compañeros de trabajo va a ser que dependiendo de qué tan cerca pongas el encendedor, va a ser cuánto aumente la corriente del colector, ¿vale? Es muy importante aclarar eso porque con las demás personas de todo el salón vimos que hubieron demasiadas variaciones y eso dependía directamente de qué tan cerca posicionabas el encendedor respecto del transistor. Cabe aclarar que nosotros estábamos encendiendo el transistor. Como repito, no podíamos encender toda la protoboard, entonces estábamos calentando lo que es directamente el transistor. Para el circuito 4 se nos pidió hacer un circuito de polarización por retroalimentación y hacer las siguientes mediciones. Este es el voltaje del colector. Vemos que con fuego está disminuyendo. Este es el voltaje del emisor. Vemos que pasa de 2.64 a 2.68. Este es el voltaje colector emisor. Vemos que aquí disminuyó con el fuego. De igual manera, bueno, la llama también ya no, en este caso ya no era tan prominente. Y como siempre, la corriente del colector tendría que estar aumentando, ¿vale? Y esa es la siguiente tabla que se nos está arrojando. Para el circuito 5 se nos pide cambiar nuevamente la resistencia del colector y cambiamos otra vez de 280 a 380 ohms. Y vemos que más o menos se están encontrando las mismas mediciones de los voltajes. Esto se puede ver con más calma a la hora de leerla. Y vamos con los cálculos de los valores teóricos. Bueno, primeramente, para encontrar el primero, vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Nosotros aquí podemos notar que se están generando dos mallas gracias a esta fuente de tensión aquí. Se está generando la corriente que pasa por RB y llega a la base, y está pasando la corriente que pasa por RC y llega al colector, ¿vale? Nosotros vamos a hacer una pequeña distinción para los siguientes, de que la corriente del colector va a ser semejante a la corriente del emisor, porque el propósito es de que aquí se cierra y aquí pasa la corriente, ¿va? Entonces, como dijimos, se hace una pequeña ley de Kirchhoff aquí, y se va a tener que IB, la corriente de IB ya despejado, sería la corriente, sería la tensión inicial, que van a ser 12 volts, menos la tensión que hay entre la base y el emisor. Pero como este es un transistor de silicio, se va a tener que ese voltaje es de 0.7, pues ese es el voltaje que permite que pase. RB es 220K o 220.000 y nos va a dar 51.36 microamperes, ¿vale? La corriente del colector la vamos a tener como la beta multiplicada por la corriente de la base. Ahora, la beta, como repetimos aquí, como se nos indicó el profesor, la beta se está tomando la media geométrica de los valores que se nos están presentando en el datasheet. Nosotros vemos que decía que era de 110 a 800.
Entonces, tomando la raíz cuadrada de este valor, la raíz cuadrada de este valor nos va a dar una beta de 296.65 y es aquí donde van a variar los valores de lo presentado en la teoría del salón de clases y la presentada en este, en esta práctica, ¿vale? Vamos a hacer el cálculo rápido de la corriente del colector, que va a ser el obtenido de la beta multiplicado por la corriente de la base y vamos a tener que son 15.23 miliamperes, ¿vale? La corriente, el voltaje del colector va a ser sencillamente el voltaje general que tenemos aquí menos el voltaje que tenemos en el colector y el voltaje que tenemos en el colector va a ser la corriente que entra por el colector por la resistencia del colector, ¿vale? Entonces van a ser 12 menos 15.23 por 10 a la menos 3 por 680. Eso nos va a dar un valor de 1.64 volts. El voltaje del emisor simplemente y sencillamente es cero. ¿Por qué? Porque está conectado a tierra. Entonces no tendría por qué tener voltaje. Y finalmente el voltaje del colector emisor va a ser la resta entre el voltaje del colector y el voltaje del emisor. Y eso nos va a dar el mismo valor que el voltaje del colector, 1.64. ¿Vale? Ahora, para el cálculo teórico de polarización de voltaje. ¿Vale? Para calcular los valores que se nos pide para el de división de tensión, vamos a hacer primeramente un cálculo para obtener el voltaje que se encuentra aquí. Este nodo es el voltaje que vamos a encontrar en el colector, ¿vale? Para calcular eso, nuevamente vemos que aquí hay una división de tensión, como bien lo dice su nombre, y vamos a encontrar que la tensión que se encuentra aquí va a ser la total, que es de 12, multiplicado por R2, que es este nodo el que vamos a notar aquí, por la suma, entre la suma de este y este, porque esa es la definición de división de tensión, ¿vale? Nos va a dar que aquí debería de haber 3.92 volts. Ahora, para encontrar el voltaje del emisor, vamos a hacer una ley de Kirchhoff, ¿vale? Entre el nodo B, el voltaje emisor base, que debe de ser de 0.7, debe de ser de 0.7 y eso nos va a dar lo que es el voltaje del emisor, ¿vale? Y esta es la suma. 3.92 menos 0.7 debe de ser igual a 3.22. Ahora, para encontrar la corriente del emisor, vamos a dividir el voltaje del emisor por la resistencia del emisor, que va a ser 3.22 sobre 330, ¿vale? Y ya finalmente la corriente del colector va a ser similar a la del emisor. Entonces la corriente que va a pasar por aquí va a ser igual, bueno, va a ser parecida a la corriente del colector. Entonces podemos decir que la corriente del colector es parecida a la del emisor. Y finalmente el voltaje del colector va a ser el voltaje de CCE menos el voltaje que pasa por aquí, 9.37 volts, y el voltaje de aquí para acá va a ser la diferencia entre el que encontramos aquí y el que encontramos acá, entonces es de 6.15 volts. Para el segundo división de corriente, de voltaje, perdónenme, va a ser exactamente el mismo análisis que se realizó, únicamente donde cambia, va a cambiar en este valor que tenemos aquí. Aquí ya no va a ser 6, sino que va a ser 8, porque aquí cambiamos por una resistencia de 330. Nos va a dar un resultado de 5.56 volts. ¿Vale? Ahora vamos a pasar con el de retroalimentación. ¿Vale? El voltaje la polarización por retroalimentación, vamos a hacer nuevamente aquí un nodo VB, donde vamos a escribir que va a ser la suma entre R, aquí está R3, pero yo la puse como R2, ay, permítanme, retroalimentación, aquí está, perdón, ¿vale? Yo la puse como R2 y esta R1, ¿vale? Nuevamente vamos a calcularla, que es de 3.3 kilos y 5.6 kilos. Entonces nos va a dar que aquí debería de haber 4.44 volts. Ahora, el voltaje del emisor lo vamos a tomar como el voltaje de la base menos el voltaje de aquí, que es 0.7, ¿vale? 3.74 volts, los que van a ver de aquí a acá.
Ahora, la corriente del emisor, la que va para abajo, va a ser el voltaje del emisor por la resistencia del emisor, que va a ser de 270. Entonces 3.74 volts sobre 270 nos va a dar que va a ser 13.85 miliamperes. La corriente del colector va a ser parecida porque, pues bueno, la corriente del colector sigue por así, ¿no? Entonces, el voltaje del colector va a ser el voltaje que tenemos aquí menos el voltaje que vamos a tener de aquí a acá, ¿vale? Y eso va a ser de esto que tenemos aquí, que va a ser lo que obtuvimos aquí arriba. A ver, permítanme. Así estaba bien escrito, nomás que estaba directamente sin miliamperes, ¿vale? Nos va a dar que tendría que ser de 8.26 volts. Ahora el voltaje de corriente aquí pues va a ser la resta de lo que tuvimos y es de 4.52 volts, ¿vale? El cálculo para el siguiente, pero con resistencia del colector de 330 es muy parecido y es de hecho exactamente el mismo cálculo, nada más que los valores cambian por la resistencia que se da, ¿vale? Esta es la siguiente tabla que se nos presenta de los valores teóricos. Y con esta vamos a anotar lo que obtuvimos calculando y con esa mente finalizaría la práctica número 2.